esa dualidad de que llegamos todas, esa ironía, lo pongo sobre la mesa porque creo que no hemos llegado todas. Creo que todavía falta el punto medular de lo que hoy llora México, y es llora por sus desaparecidos, llora por sus asesinados, porque no hay libertad en la calle, es una completa inseguridad en la calle. Perdón, pero al menos en este estado y en otros 4 que conozco, somos pocas las personas que entramos a ayudar a esas madres buscadoras, a acompañarlas, y ya lo que se busca no es acompañamiento, porque el acompañamiento que se les da llega hasta cierto punto, sino la solución de los problemas. Me parece revictimizante hacia ellas e indigno el que se utilice para señalar, es que este gobierno o es que las madres buscadoras de este país que han significado, que hemos hecho cada uno desde los espacios desde donde hemos estado o el día de hoy para visibilizarlos. O sea, yo creo que sí tendríamos que regresar al debate el tema de la presunción de inocencia versus la prisión preventiva. O sea, me parece que es un tema que tendríamos que volver a analizar muy profundamente. Se analizó en algún momento en la Cámara de Diputados justamente con el delito de extorsión, y pues obviamente ahí hubo un debate amplio porque pues deja abierto a muchas especulaciones. No importa el color del partido político, de hecho el senador no es morenista, es del Partido Verde, tengo entendido, pero que en el contexto del 8M, en el Día Internacional de la Mujer y sus derechos, ver esto con una mujer que además tiene hijos, que pasó por lo que pasó enfrente de sus hijitos, después ver al senador que le perdona la vida como cualquier narcisista, sí deja esta sensación como que además de comunicarnos que es un atentado contra los derechos de cualquier ciudadano, también nos están informando que las mujeres son más vulnerables. Cuando llegué al gobierno, dije en mi discurso inaugural en el Congreso, llegamos todas. No llegó una mujer a la presidencia, sino llegamos todas. Estamos llegando al Zócalo y esta es justamente la realidad del que se autonombra el gobierno más feminista de la historia. No llegué sola, llegamos todas, eso nos decía Claudia Sheinbaum el día que tomó protesta como la primer presidenta de México. ¿A qué le teme, presidenta? Si hace tan solo unos días este Zócalo estaba lleno de mujeres a las que ustedes les dijo que las mujeres ya no lloran. ¿De qué sirve proyectar en el piso nos queremos vivas, libres y sin miedo cuando las mujeres no llegan a sus casas? ¿A qué le teme, presidenta? Escúchenos. Dé la cara, escuche a las mexicanas, a las que temen por su vida en el transporte público, a las que viven con su agresor, a las que buscan diariamente a sus desaparecidos. Y con esta valla es un recordatorio muy claro de que llegaste tú, pero no llegamos todas. Bienvenidos a Mesa para Cuatro, bienvenida Ania, bienvenida Claudia, bienvenida Indira, en este especial del 8M. Y abrimos con la pregunta que cada año nos preguntamos, pero nos lo preguntamos todos los días también. ¿Hemos llegado todas? ¿Realmente llegamos todas? Porque al parecer en este Día Internacional de la Mujer llegó la militarización. No sé si vieron esta foto de la presidente con los militares, ¿sí? En donde dices tú, bueno, qué ironía que está arropada por los militares, está arropada por las vallas de Palacio, pero en las calles no hay libertad para la mujer. La mujer sigue desapareciendo, sigue siendo asesinada y va a la alza. Por ejemplo, si nos vamos al 2020, ese año hubieron 7,970 desaparecidos. Y a 2025 subió a 14,000. ¿Sí? Entonces, si nos vamos año por año, cada año han subido, han ido a la alza las desapariciones. Estamos hablando de universidades en Morelos, estamos hablando de médicos, estamos hablando de madres que son asesinadas buscando a sus hijos o familiares. Tan solo en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum,
8 buscadores han sido asesinados, buscadores y buscadoras, o sea, personas que buscan a su familiar, ¿sí? Y 6 desaparecidos, de esos que buscan, tan solo en el sexenio de la presidenta Claudia. Entonces, esa dualidad de que llegamos todas, esa ironía, lo pongo sobre la mesa porque creo que no hemos llegado todas. Creo que todavía falta el punto medular de lo que hoy llora México, y es llora por sus desaparecidos, llora por sus asesinados, porque no hay libertad en la calle, es una completa inseguridad en la calle. Entonces, qué padre la foto con los militares, señora Presidente, qué padre que pongan las vallas para proteger a Palacio, pero los muros, ¿a quién protege? ¿A la mujer o a la Presidenta? Aquí abro la conversación. Indira. El feminismo de la 4T nos ha fallado a todas. Yo no veo por qué sentir orgullo de una presidenta que, para empezar, no rompe un pacto de criminales. Entonces yo creo que la gran lección que al menos a las nuevas generaciones les deja es que no le debemos ninguna lealtad a las mujeres violentas, corruptas y criminales. Empezando por ahí, porque si no se deshace ese pacto, pues todo lo demás va teniendo de cierta manera un impacto en la sociedad y principalmente en las mujeres. Claudia. Bueno, tendríamos que entender la pirámide del feminismo, que tiene 3 picos. La primera es las mujeres que salen a las calles, las mujeres que son activistas. El segundo, el relato, el conocimiento, las personas que se dedican a estudiar estos movimientos. Y el tercero, las políticas y las funcionarias feministas, que aquí habemos varias. Tenemos que entender que el feminismo se alimenta de estos 3 picos y que por primera vez en México tenemos en el pico a una de las feministas que ha estado en las 3 aristas. El relato, el discurso sobre no llegó sola, no llegamos todas, tenemos que entender que Claudia sí nació del vientre de una mujer que estuvo en las marchas feministas, que ha estado alimentada sobre el tema feminista y bueno, que esta narrativa del feminismo la ha ido construyendo desde que fue candidata a la gobernatura de la Ciudad de México. Ella empezó con que la 4T será o no será feminista, con discursos compartidos como soy abuela, soy madre, soy científica, soy política y seré la comandante de las Fuerzas Armadas. Creo que por esto es esta situación de esta foto. Y una frase que cala mucho y cala muy hondo es el no llegué sola, llegamos todas. Hay que entenderla de 2 maneras. La primera es en este vacío en el que dices, bueno, ¿dónde están las madres buscadoras representadas dentro de este tema? ¿Dónde están las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, las mujeres que a diario y por segundos son violentadas en este país? Sin embargo, la frase que utiliza Claudia Sheinbaum de no llegó sola, llegamos todas, tenemos que entenderla como el reconocimiento de decir, no llegué solita, llegué por todas estas mujeres que han caminado en estas 4 olas diferentes que ha habido en México sobre el feminismo, sobre todo en esta 4ª ola, que es la que está, tiene 2 aristas. Una es la que está luchando contra la violencia que sí vivimos en México, y la segunda, sobre el tema de no decir somos esas mujeres enojadas. Hay que hacer la diferencia entre somos esas mujeres enojadas o somos esas mujeres que estamos luchando por la realidad de lo que está pasando en México. No solamente por nuestros derechos, sino por la búsqueda de las miles de personas que están desaparecidas y por esas miles de personas víctimas también de feminicidios. Pero ¿cómo podemos hablar de eso para ir contigo, Ania? Si hoy por hoy te metes al sistema a checar cuántos desaparecidos hay, se habla de más de 130,000, pero las cifras son escuetas. Justo la semana pasada que hice el editorial de Las Mujeres Sí Lloran, tuve que cambiar como 4 veces las cifras porque entre más me metía, algunas asociaciones decían una cosa, otras organizaciones decían otra, la cifra oficial era otra. Entonces, desaparecen sobre el sistema, porque el sistema sistemáticamente, valga la redundancia, desaparece a las personas desaparecidas, no las contabiliza. Entonces, sí, entonces aquí el punto es, no podemos hablar de feminismo, no podemos hablar de la mujer presidente que está luchando cuando no hay estrategias puntuales, y lo vemos en las cifras que tenemos, escuetas o no, que va a la alza. Toda esta cuestión es una cuestión fundamental que representa a México, la mujer desaparecida. Son notas a nivel internacional, que aquí ya lo hemos normalizado,
se me pone la piel chinita, porque recientemente los casos mediáticos de la Universidad de Morelos, por ejemplo, pues la gente ya se cuenta que pasaba la hoja del periódico o decían las pláticas de, bueno, pues sí, una más. Pues no, ni una más. Creo que por ahí hay que ver también esta cuestión, Ania. Pues mira, yo creo que de entrada este tema es muy amplio, o sea, seguramente no lo agotaríamos en esta mesa, pero contestando a la pregunta de si llegamos todas cuando llega la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que no. Yo no lo voy a negar, el día que ella tomó protesta en la Cámara de Diputados, que me tocó estar presente, como mujer me emocioné de ser parte de la historia en la que por primera vez nuestro país tiene una mujer presidenta. Pero la emoción se me acabó bien rápido cuando después veía que todos los días en la mañanera la presidenta negaba esa posibilidad de que podamos realmente seguir avanzando las mujeres, y lo hace todos los días negando la realidad, no queriendo enfrentar al crimen organizado, como decía Indira, no rompiendo el pacto con el crimen. Recientemente murió una mujer de la Guardia Nacional, Elizabeth Martínez, de 22 años, murió valientemente enfrentando a una de las bandas criminales más violentas de nuestro país, pero pues justamente esa es la parte que no quisiéramos que sucediera. Me llama la atención que hoy, por ejemplo, le preguntan a la presidenta si las mujeres de derecha o de izquierda tendrían derecho a participar en una marcha como la del 8M o hablar de feminismo, y ella clara y tajantemente dice que las de mujeres de la derecha no. ¿Por qué una mujer tiene que decidir quiénes participan en este movimiento? ¿Por qué la presidenta tiene que categorizarnos a las mujeres? No queremos discursos, no queremos que nos categoricen, lo que queremos es que en este país deje de existir la justicia selectiva, que en este país deje de existir el miedo, y que en este país, por el amor de Dios, las madres buscadoras dejen de ser ese símbolo tan doloroso que tienen que salir todos los días con pico y palo a buscar lo que el Estado no ha querido o no ha podido hacer, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, yo creo que no llegamos todas cuando tenemos una presidenta que no le importa reducir el presupuesto para atender temas de salud tan delicados de las mujeres, como es el cáncer de mama, como son las vacunas para prevenir el cáncer cérvico-uterino. No llegamos todas cuando tenemos una presidenta que guardó silencio cuando la media hermana de Cuauhtémoc Blanco estaba pidiendo que le quitaran el fuero para que ella pudiera llevar un proceso real de justicia, no con un agresor que fue protegido por el Estado, que fue protegido por el poder y que las propias mujeres de Morena la protegieron. Eso es lo que no queremos. La emoción de aquel 1 de diciembre donde vi llegar a una mujer presidenta se me acabó muy rápido, porque creo que no estamos llegando todas. Sin duda hemos llegado muchas a la toma de decisiones, pero yo quisiera que no tuviera que ser yo quien decida que no voy a ir a una marcha, porque me parece que esa marcha le pertenece a quienes hoy tienen todavía mucha sed de justicia, quienes tienen hoy todavía mucho dolor y quienes hoy siguen buscando a sus familiares. O también, para seguir con la plática, me dejaste pensando ahorita que dijiste lo de Cuauhtémoc Blanco. Llegaron también con ella las mujeres que tapan, ¿no? Las mujeres tapadera, por ejemplo, una Evelyn Salgado. Marina del Pilar. Sí, que son mujeres que tapan. Entonces, Citlali Hernández. Sí, Citlali Hernández. O sea, vamos a nombrar a varias, las que están alrededor de la presidente, incluida la presidente. Digo, ahí no, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir que le dijo, no toques a los cárteles, hasta la imitó. Entonces, ¿qué tipo de presidente dice, no hay que meternos con los, o sea, espéreme, con los cárteles todavía no, ¿verdad? O qué tipo de presidente tapa las cuestiones de Palenque, o qué tipo de presidente deja que una hija de alguien que supuestamente abusó sexualmente de una persona, ¿sí? Entonces, esté en el poder. O sea, es que llegan las mujeres que tapan
al pacto patriarcal. Pero no llegaron con Claudia, las mujeres que tapan, porque una cosa es ser mujer se y otra cosa es ser feminista. No, se Muy permitió, diferente. no, se permitió que estén ahí, porque están ahí ahorita gobernando. O sea, Marina del Pilar está Evelyn Salgado, está, ¿quién más estamos diciendo? Rocío Nale. O sea, hay mujeres ahí que dices tú, a ver, cuestiones de muy dudosa procedencia. Como las ha habido con Fox, con Salinas, con Calderón. Pero estamos hablando de la todos. primera mujer presidente. Pero mencionaste, llegaron con Claudia, La mujer- no llegaron, siempre ha habido. Siempre ha habido, no, a ver, siempre ha habido, sí, siempre ha habido. Pero la primera mujer presidenta, yo sí esperaba, o a lo mejor tenía muy altas las expectativas, que iba a poner un hasta aquí a esas cuestiones. Exacto, o sea, y no lo ha hecho, no, tema al es que contrario, llegaron. ha sido más tapadera sobre Exacto. tapadera. Llegaron y llegarán hombres y mujeres con conciencia u hombres y mujeres Exacto. que les vale absolutamente todo. Y al día de hoy yo no estoy El viendo. tema aquí es por qué cuando tenemos a la primera mujer presidenta se vuelve todavía más complejo ser mujer en este país, se vuelve todavía más doloroso. Y por qué, como dices tú, por qué ella no pone un hasta aquí, por qué no es una presidenta que se sienta con las madres buscadoras, con las mujeres violentadas, por qué no rompe el pacto con el crimen. Es que sería muy doloroso para este país, pero sería tan sencillo que ella hiciera eso, porque entonces eso nos permitiría tomar otro tipo de decisiones y eso nos pondría más a salvo a las mujeres, que al final del día las guerras contra el crimen o entre países o lo que tú quieras, a quienes más les afecta al final del día es a las mujeres. Totalmente. Conclusión. Su poder personal está totalmente disminuido. No es una presidenta, ni siquiera está sentada en la silla presidencial, no toma las decisiones. Dejen ustedes para beneficiar al género, para darnos un lugar, ni siquiera para los hombres. Este país no tiene presidenta. Tan es así que la ingobernabilidad es la primera señal que hoy en todo el mundo la gente tiene sobre la radiografía de lo que está pasando en México. Entonces, pues la silla le quedó muy grande a la señora Claudia Sheinbaum. Claudia. Hay mujeristas y hay feministas. Es innegable el triunfo del feminismo en México de décadas en el momento en que Claudia Sheinbaum se sienta en la silla presidencial. Gracias a Claudia hay programas ya como El agresor está fuera. Durante todos los sexenios anteriores, cuando había un problema de violencia familiar, siempre era la mujer la que salía. Ahora, gracias a una iniciativa de Claudia y vamos caminando a pasos, está sucediendo esto. Una cosa que... Pero espérame que te interrumpa Sí. ahí. ¿El agresor está fuera de dónde? De las casas donde se agreden. Antes, Marcela, Bueno, en los mira, por procesos ejemplo, judiciales- hay un caso en específico, no recuerdo el nombre, pero si leen el periódico El País de ayer, sale el nombre de esta mujer buscadora de su hija. El hombre está en la cárcel del agresor. O sea, el agresor está en la cárcel, pero no dejan ver a su nieto. O sea, el agresor puede estar fuera, pero siguen las leyes escuetas. Siguen las leyes escuetas. El No, trabajo es el del mismo poder tema. es el poder del legislativo. Yo estoy hablando sobre una iniciativa que presenta la presidenta y que cambia la historia dentro de toda la historia de violencia familiar en México, que es el agresor por ley sale fuera primero. No es la mujer la que tiene que salir, es la primera que se separa. Y yo sí creo que hay que puntualizar en que no hay que subordinar el feminismo a los partidos políticos ni a los intereses diversos. En México hay muchos tipos de feminismos y es obligación de nosotras podernos informar, sentarnos, hacer una alianza y empezar a generar una agenda de cosas mínimas, porque el máximo es tumbar el patriarcado, pero tenemos un camino y tantos intereses juntas, tanto de derechas como de izquierdas, que tenemos que avanzar, además con un feminismo muy inteligente, que es aquel feminismo que incluye a los hombres, un feminismo que los reconoce como aliados. Claudia Sheinbaum le está quitando incluso presupuesto a esas cosas mínimas, a esos programas mínimos en los que ya habíamos avanzado como país, independientemente de derecha, de izquierda, de feminismo o no, se había avanzado en esos temas mínimos, como tú lo dices, pero tenemos una presidenta que le quita presupuesto a eso. Esa es la parte que a mí me duele y que a mí me preocupa. Hoy hay retos tan importantes como que sigue vigente que no hemos erradicado el tema del feminicidio. No hemos cerrado la brecha salarial y ahora la brecha digital.
no estamos llevando o logrando que los presupuestos públicos se vayan a políticas públicas que tengan que ver con el balance trabajo-familia, que tengan que ver con los temas de salud de las mujeres. Y esa es la parte de la agenda que tenemos que trabajar entre todas, sin diferencias de derechas, izquierdas, sí, pero si no la trabaja la líder de nación, pero la presidenta feminista acaba de decir que las de derecha no. Y privilegiarlas. Entonces, ¿por qué no entiende? Ese feminismo de la presidenta ha sido tan inteligente que dentro del 60% de mexicanos que votamos por ellas, un 30% son hombres. Es un feminismo que está incluyendo y además reconociéndolos como aliados. Si bien los temas que dice Jania son muy importantes y es una agenda que debería ser la prioritaria, es trabajo de todas nosotras el poder presentarlo, quitarnos nuestras diferencias de opinión y todo y trabajar por Totalmente de acuerdo, pero... Porque si cierras la brecha que hay y las diferencias en el tema feminista, en ese instante se arregla el tema de las familias y por tanto el tema de los hombres en este país. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que todas hay que trabajar en conjunto, se oye muy bonito, pero cuando la líder de nación pone el pie y trabas, como lo dice Ania, creo yo que, bueno, es la figura y el ejemplo, ¿no? Entonces, si desde una mañanera no habla con realidad, si desde un instituto de mujeres se mete el pie, si desde Amnistía Internacional, que es una organización en donde cada día me están mandando cuestiones puntuales de cómo las mujeres van perdiendo derechos en nuestro país, ¿sí? ¿Por dónde más nos podemos ir? O sea, las calles van sin libertad, están cooptadas. Por las aristas del triángulo feminista. No, cero aristas del triángulo feminista, por el crimen organizado. Es por donde nosotros tenemos... O sea, el crimen organizado, no podemos caminar libres por la calle porque si sales de noche, manejando, caminando o en camión, o como quieran llamarle... ¿Quién sabe si regreses? ¿Quién sabe si regreses? Si vas a la universidad, a lo mejor no regresas, se quedan tus libretas tiradas, pero ahí se quedó en una carpeta de investigación abierta. De acuerdo, pero... Si vas en la noche a cenar con tu novio, pero después agarras un Uber, ¿quién sabe dónde quedaste? Entonces, aquí en este país, ese tipo de cosas, la tipificación del feminicidio, en cada estado es diferente. En unos son 20 años de cárcel, en otros son 40, en unos sí es feminicidio, en otro no es. Pero no es chamba de la presidenta, no, si es chamba del Congreso. Perdóname, hay división de poderes. Estamos bien mal cuando pensamos que no es chamba de la presidenta. Oye, pero en el la presidenta es su trabajo. 253 diputadas. En la Cámara de Diputados somos 253 diputadas, en su mayoría de Morena. Esas mujeres alineadas a la presidenta de la República votan en contra de los presupuestos para todas estas políticas públicas de las que estamos hablando. Pero es la chamba de los congresos, no es la chamba de la presidenta. Es lo que pasa con ahorita que estás diciendo, la armonización. Es culpa de las diputadas de Morena. No, pero para cuando se conviene es chamba del Congreso, para cuando no es carro Marcela, completo. Perdóname, pero la armonización de las leyes en este país depende también de cada uno de los congresos del Estado. Está bien. Como tenemos aquí el tema del aborto. Pero la directriz de la líder de nación debe ser una, y esa directriz... Solo hay una silla, solo hay una silla presidencial. Exacto, es una silla. Pero hay tres es poderes. Es una silla. Exacto. Entonces yo insisto, la silla está muy grande, la presidenta está chiquitita. Bueno, y al parecer en este país no vale traer una pala para que te abran en Palacio Nacional y tampoco que estés del otro lado de Palacio porque hay una valla que divide esa seguridad, porque mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum está en Palacio Nacional protegida, del otro lado se ve la desprotección. Y las madres buscadoras que han... Yo la verdad creo que en este país, para mí las heroínas son las madres buscadoras. Las madres buscadoras que siguen dando con las fosas clandestinas, que siguen encontrando los lugares en donde se perdieron sus hijos. Ahora la semana pasada que sacaron lo del rancho en Teuchitlán, que bueno, se acuerdan de las fotos y ahora resulta que, pues sí, era todos lo sabíamos, que era un lugar de adiestramiento, pero lo minimizaron de cierta forma desde la mañanera, cuando esas fotos hablan más que 1000 palabras. Entonces, la cuestión aquí es,
como dice el titular, la pala, las vallas y las madres buscadoras. Creo que es lo que define no solo el 8M, sino lo que sucede en México con las mujeres. Eso es la definición de lo que pasa en México con nuestras mujeres. Y ahora, la cuestión de que eres buscadora y te asesinan, como este caso mediático pasado de Rubí, que es una de muchas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que estemos normalizando que al buscar te asesinen? No importa si es un familiar o no, porque luego en la mañanera también se estigmatiza y se minimiza bueno, es que fue una cuestión familiar. No importa. Aquí no se debe de normalizar ni minimizar este tipo de acción. Entonces, aquí abro la mesa con este tema que creo que nos compete a todas. Indira. Una de las heridas más dolorosas que tiene México es ver a una madre seguir buscando a su hijo, no de días, de meses, de años, y saber que las autoridades, en lugar de responderle a la cara y con resultados, se evaden, la estigmatizan, la violentan institucionalmente, y que se ha convertido también en el símbolo de una situación muy desesperanzadora para el país. Porque así nada más hubiera una persona desaparecida, vivimos en un crimen de lesa humanidad, es decir, impacta negativamente a la familia, a los amigos, al Estado, a la vecindad en donde se vive. ¿Y eso qué significa? Estamos hablando de impunidad, es decir, de cero castigo para las personas que cometen el delito, de esta misma negligencia o ineficiencia para responder a los familiares, pero también, aunque parece que no, a todos nos duele. Porque esa evasión, esa supuesta evasión, en realidad es dolor. Cada vez que uno escrolea en las redes sociales y ve esos casos, y quizá te voltees a decir, esto no está pasando en mi país, pues es dolor. Entonces, es una herida que está muy abierta y que sin duda la única manera de cerrarla, y yo voy a ser muy insistencialista en esto, es el día en que se rompa ese pacto de criminales, donde los propios criminales ya están apoderados del gobierno y donde prácticamente estamos a merced, porque nadie escapa de una situación así. Parece que estamos como en el ticket de salchicar, esperando un ticket de estos de carne y salchichonería en el supermercado, en donde a ver a qué hora te toca. Y esa circunstancia, que podría ser muy anticipada para que no nos toque, nadie, absolutamente nadie, está haciendo algo. Es que cuando han visto que hay mesas de trabajo o alguna estrategia o que dedica una mañanera a la presidenta a decir, a ver, vamos a hacer esto, lo vamos a atacar por aquí, a informar o que nos informe a la sociedad para salir de la duda de qué se está haciendo con respecto a esto, porque solamente vemos a las madres con las palas, luchando, tratando de hablar con la presidenta y ni siquiera eso. Ania. Pues efectivamente, como dice Indira, a mí me parece, pues es una situación muy dolorosa en nuestro país. Me parece muy doloroso que se usen vallas para protegerse de la iconoclasia que ha provocado tanta violencia, pero que no haya ni una sola estrategia para proteger a las mujeres y hombres, porque hoy estamos hablando de las mujeres, pero en este país desaparecen mujeres y hombres por igual, y no hay estrategias reales, contundentes, para que esto deje de suceder. Pero además, lo más doloroso es, ok, ya sucedió, porque este país viene arrastrando la violencia desde hace mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué el Estado no está acompañando a las madres buscadoras? ¿Por qué esta indolencia de no acompañar y además el negar el dolor cuando son las propias madres las que encuentran estos campos de concentración, las que encuentran los huesos de los desaparecidos? O sea, me parece que esa es la parte más dolorosa, evidentemente todo, pero duele, da impotencia ver cómo el Estado insiste en negar
una realidad que nos azota en este país. Esa es la parte que a mí me cuesta mucho trabajo entender y que yo sí le exijo también a la Presidenta de la República y a todo el Estado y a todos los que estamos ahí. Exijo que realmente dejemos la indolencia y dejemos de negar esta realidad, porque es una realidad. O sea, no puede ser que las madres buscadoras sean símbolo en este país y no sea símbolo otra cosa, y no sean símbolo las miles de mujeres que hacen dobles turnos en los centros de salud, o las miles de mujeres que todos los días salen a educar a las generaciones, estoy hablando de las maestras, o las miles de mujeres que levantan negocios o empresas o que sostienen familias. ¿Por qué no son símbolo ellas? ¿Por qué tienen que ser símbolo las mujeres que tienen con sus propios medios y con su propia vida, tienen que salir a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos? Exactamente, eso que acabas de decir, sus propios medios, se les acaba el dinero, su presupuesto, todo, porque le meten todo lo que tienen para poder buscar a ese ser querido. Claudia. Sí, bueno, como Ania lo mencionó, son décadas de violencia las que vienen arrastrando este país. A las madres buscadoras las vienen asesinando desde el sexenio de Peña Nieto. Ahí tenemos a Maricela Escobedo por buscar a su hija. A mí me parece que las revictimizamos cuando las utilizamos para otro tema. Sí puedo decir puntualmente y con toda la certeza que hasta ahora aparecen en la agenda de ciertas personas. Hasta ahora no podemos hablar de decir nos duelen a todos y a todas. Si nos dolieran a todos y a todas, estarían dentro de la agenda. Si todos y todas las nombráramos e hiciéramos como nuestros cada uno de los desaparecidos, la agenda sería muy diferente. Perdón, pero al menos en este estado y en otros 4 que conozco, somos pocas las personas que entramos a ayudar a esas madres buscadoras, a acompañarlas. Y ya lo que se busca no es acompañamiento, porque el acompañamiento que se les da llega hasta cierto punto, sino la solución de los problemas. Me parece revictimizante hacia ellas e indigno el que se utilice para señalar, es que este gobierno o es que las madres buscadoras de este país que han significado, que hemos hecho cada uno desde los espacios desde donde hemos estado o el día de hoy, para visibilizarlos, para que ese tema sea el primer tema y más importante dentro del país y no otros temas que podrían pasar a ser en un segundo plano. Entonces, las madres buscadoras, que son las que han construido además no solamente los procesos de búsqueda, no solamente las leyes, y además, como ahorita estabas hablando del presupuesto, no hay un presupuesto que alguien pueda planear sobre cuando uno pierde un hijo. Esas, por lo general, que además son las madres quienes están buscando, están haciéndose cargo de esos hijos que se quedaron solos, sin su mamá o sin su papá, pero además tienen que elegir entre trabajo y les doy de comer, o salgo a buscar a la persona que tengo desaparecida, o trabajo para poderles pagar los estudios de estas personas. Es un drama que debería de ser la agenda número 1 en cada uno de los estados, en los 3 diferentes poderes, porque le fallamos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Están solas y hay trailers llenos y llenos con miles de pedazos de huesos, de muestra de ADN, que esa es la segunda desaparición, la que genera no solamente la que no cuidó el Estado y que tampoco estamos nosotros cuidando como ciudadanos, sino el segundo secuestro y desaparición de todas esas madres y familiares de personas desaparecidas, en donde esos fragmentos están secuestrados por décadas dentro de trailers porque no ha habido recursos, no este sexenio, no el anterior, desde hace 3 sexenios, para poder realizar las muestras de ADN. Sí, pero hablando de hoy, a ver, vamos contigo, Ania. Yo coincido con Claudia, solamente quisiera precisar algunos datos. El primero es, el gobierno del expresidente Felipe Calderón se sentó por horas a escuchar a las madres buscadoras. Y el segundo, y se llevó sus buenos garrotazos el presidente, hay que decirlo. Y qué bueno, para eso era el presidente. Ahora no vemos eso. Y el segundo es, el PAN, al menos desde que yo estoy en la Cámara de Diputados, el PAN hemos propuesto, por ejemplo, presupuesto para la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para que haya este presupuesto de acompañamiento y seguimiento a las víctimas, no solo en el caso de las personas desaparecidas, sino también de feminicidio. Se ha propuesto que haya presupuesto para que se incrementen los trabajos que tienen que ver con la emisión de los datos y las estadísticas, que hoy tenemos
gobernadoras como Clara Brugada, que mejor les dice que mejor ya no hablen de eso, pero nosotros lo hemos propuesto, es decir, al menos desde que yo estoy en la Cámara de Diputados, yo hablo de lo que yo conozco, no puedo hablar de lo que pasó antes porque no estaba yo ahí, pero siempre que se hacen este tipo de propuestas, Morena las vota en contra porque se trata de dinero y a ellos el dinero no se toca, es solamente para sus... sí, no es pues prioridad. ya sabemos para qué, pero el punto es que sí ha habido, pues sí ha habido estas tipo de trabajos y de intentos legislativos de que sí existan esos presupuestos. Por supuesto que no puedes planear presupuestos para ver a quién le desaparecen un hijo o para ver a quién asesinan, pero sí puedes planear estos presupuestos para que exista precisamente el acompañamiento, las investigaciones, que haya pues alguna garantía para las víctimas de tanta violencia que evidentemente existe en este país. A ver, tan no es prioridad que me voy a ir puntualmente del 2020 al 2025, porque no quiero errar. 7,970 desaparecidos en 2020, 8,107 en 2021, 8,186 en 2022, 10,383 en 2023, 13,053 en 2024, 14,079 en 2025. 2026 siguen escuetos, no está contabilizado. Entonces, aquí no es de derechas, izquierdas, de Calderón, no Calderón, o sea, aquí han ido en aumento. ¿Por qué? Porque no hay estrategia, porque no es prioridad, como dice Ania, porque no están agarrando el lápiz y haciendo, a ver, ni siquiera les abren la puerta de Palacio. Porque no los estamos haciendo nuestros no, Marcela, la líder de nación tiene que poner orden. Déjame decirte la una líder cosa. de nación tiene que poner un orden. Aquí está Indira, que Indira también ha participado en esto. Cuando vamos a pedir cosas para las madres buscadoras, somos 4 los ciudadanos que estamos ahí. Nadie más. Bueno, aquí han estado las madres buscadoras pidiéndole al gobierno federal. Ni de derecha, nada. ni panistas, ni priistas, ni sí, no, ni a ver, morenistas. hay espacios para las madres buscadoras. Han estado aquí sentadas y nadie les da el nada. punto clave, creo yo, es ¿por qué tiene que desaparecer gente en este Exacto. país? Así es. Esa es la raíz. Normalizarnos. O sea, punto. incluso si hubiera presupuesto y atención y comisiones y mesas de trabajo y Que las policías hay. y militares, ¿por qué tiene que desaparecer personas en este país? Y ahora estamos hablando de mujeres, pero yo también siempre digo que hay causas en donde el partido político no nos importa. Exacto. Es decir, pues nadie va por la vía diciendo, y usted era panista, morenista, priista, somos Sí, MX. sí, desapareció. ¿Verdad? Sí. Pues no es un criterio de selección que yo sepa y tampoco de evaluación o medidas de lo que está haciendo el gobierno. Ahora, cuando decimos que hay voces en contra de la respuesta del gobierno, no es mi voz. O sea, gracias a Dios, yo no tengo una persona desaparecida. Pero las mismas madres gritando por las buenas, con vallas, encendiendo, llevando cartas a los congresos, haciendo videos, enarbolando banderas incluso, y como sea, no son escuchadas. Entonces creo que aquí hay 2 partes bien interesantes que comenzar a tratar con mucha empatía. Lo primero es esto, o sea, no nos importa ni el gobierno ni el color del partido. ¿Por qué desaparecen mujeres o personas en México? ¿Y por qué incrementan además? Como si qué. O sea, ¿qué está pasando en México para que tengamos además un incremento? Y la segunda parte, esa es la puerta de entrada, pero la puerta de salida es, ¿dónde está la atención y la escucha? ¿Por qué las vemos desesperadas? ¿Por qué tuvieron que agarrar una pala y un pico para ir a buscar con sus propios medios? Es que eso no debemos de normalizar, porque para eso mantenemos a un gobierno, para eso pagamos impuestos. Porque no para un que concierto de Shakira y ellas allá afuera no para que las madres buscadoras estén pidiendo retroexcavadoras especiales y gorras y aguas y todo, o sea, ¿cómo por qué? Entonces yo más bien les invito a la reflexión, porque no deberíamos estar hablando de este tema, pues. Claro. Y esa es la molestia que atraviesa el dolor, que claro, como dice Claudia, pues tampoco es como una masa, ¿verdad? Pues si no, pues ya hubiéramos encontrado aunque sean los huesos. Pero no se trata tampoco de que todo mundo agarre la causa, pues. Pero sí de que comencemos a ser más exigentes como sociedad, porque si eso no lo hacemos,
Entonces yo les repito, o sea, ¿estamos en qué? ¿En la lotería? A ver si al rato es un número más. Pues eso es lo que tiene que parar. Dejemos de estar en conciertos en el Zócalo, porque ahí sí están todos, ¿verdad? Pero ahorita que estamos tocando el tema así, el punto es los supuestos 400,000 que estuvieron en el concierto de Shakira y veías acá la parte de las madres buscadoras exigiendo y dices tú, la dualidad del México de hoy. O sea, toda la gente bailando al son de Shakira cuando acá las madres buscadoras pues están, ¿verdad? Como dices tú, bueno, también la sociedad es parte del problema. A mí sí me hacen falta miles de personas desaparecidas en México y que siguen desapareciendo mientras estamos en este programa. Yo sí hago un llamado a toda la sociedad civil para que acompañemos a esas madres y familiares de personas buscadoras en los plantones, en las manifestaciones, para que los 3 órdenes de gobierno les hagan caso, que se vuelva prioridad en la agenda. Hay varios colectivos aquí en Nuevo León, está CRISDE, está Amores, está Renace, está Funden, está CADAC, que son quienes los han dado acompañamiento y además quienes han estado elaborando esta agenda para que se pueda legislar y para que se les pueda recibir, por ejemplo, en la Fiscalía. Desgraciadamente a mí me tocó una labor bastante indigna el año pasado, que fue conseguir recursos para poderles comprar palas y picos a las mamás, y se me hace una cosa súper indigna, para que busquen a sus familiares. La indignidad de decir, ¿cómo puedo yo vivir tranquila mientras hay una madre que tiene que estar peleando para buscar algún tipo de familiar? Entonces, este tipo de recursos, el tipo del apoyo moral, de darles acompañamiento, de sentarse en las mesas de trabajo, que sí se hacen porque de verdad están solas, están yendo a las universidades en las agendas que se están trabajando para poder bajarle la información a los jóvenes de hoy Pero ese es que el esto punto, no repita. Ese es el punto, lo acabas de decir, y qué bueno que estás diciendo toda esa información. Y han estado aquí en esta mesa, y hemos llorado con ellas. Un segundo. Sí. Aquí el punto es, hemos llorado porque en serio se nota que no tienen el apoyo del gobierno. Ese llamado que haces a la sociedad y al ciudadano, también hay que hacerlo al gobierno. Claro. Porque ni el gobierno estatal, ni el federal, en las diferentes... Ni municipales. Por eso, nadie les están dando el apoyo. ¿Por qué? Porque ya se normalizó, porque la carpeta de investigación no importa que esté años abierta, porque no importa ya que ellas usen sus recursos y vayan con las palas y les ponemos vallas y no pasa nada. ¿Por qué? Pero a nosotros nos tiene que importar. Nos tiene que seguir indignando, exacto, pero el llamado es para el gobierno. El llamado es para el gobierno también. Sí, pues son los empleados públicos. Claro. Son los y asumir la públicos. responsabilidad que nos Así toca es. a cada quien. Así es. Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, publicó un comunicado en el que ofreció una disculpa pública luego de ser retenida por su presunta participación en un caso de extorsión y falsedad de declaraciones relacionado con acusaciones contra el senador por Nuevo León, Waldo Fernández. La funcionaria fue arrestada hace una semana en el municipio de San Nicolás de los Garza. Tras su detención fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Escobedo. Para el senador Waldo Fernández, el caso representa un ejemplo de cómo las acusaciones falsas pueden utilizarse con fines políticos. Bueno, y el tercer tema es un tema local, pero local nacional. Hablemos de Karina, porque de repente, ya con lo que sucedió, que explicamos un poco la semana pasada, en cuestión de Karina Barrón y Waldo Fernández, en donde se le denuncia por falsedad, extorsión, presunta falsedad y presunta extorsión. El caso está abierto, pero lo queremos tocar en la mesa porque es un tema que compete al día de hoy en el olor electoral del ambiente y cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Es una cuestión en que la parte legal no nos vamos a meter a las partes, a los detalles legales, porque eso, bueno, la justicia vendrá a buen puerto, pero aquí el punto es, estamos en una época electoral, es una cuestión que sucedió en 2024. Hay varias preguntas, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué así? El sábado pasado, Karina escribe una carta pidiendo una disculpa, ¿sí? En donde pues hay muchos aristas, ¿no? Que dices tú, bueno, la prisión preventiva oficiosa en este país se debe de poner de esa manera.
¿por qué un caso de esta magnitud o de este tipo de cuestión si es pronto y expedito cuando hay muchos casos en el país que ni siquiera se toman a cuenta, ni siquiera tal, pero este sí? Entonces, hay varias cosas que aquí hay que poner sobre la mesa en donde, pues, al final, Karina es mujer, sí, pero que también las cuestiones electorales están de por medio, ¿no? Porque se nota que hay un olor electoral. Entonces, abro aquí la conversación en cuestión de, no sé, yo la verdad sí he pensado mucho en ella, en decir, bueno, ¿hasta cuándo va a estar ahí? Dicen que el 26 de marzo, puede que haya otra audiencia en donde haya reparación de los daños, pero yo no sé qué tanta reparación del daño cuando ya la percepción del público es lo que quiere Morena que se haga en el fondo, porque es o estás de este lado o estás de este lado. Lo que veníamos contando la semana pasada, Indira y yo, divide o vencerás. No se trata de eso, se trata de elegir a los buenos liderazgos en la contienda electoral que viene y no quedarnos en esa guerra sucia y en ese tufo electoral que pues te deja un mal sabor de boca de hablaremos o no del tema, ¿no? Sí, hay que hablarlo y hay que ponerlo sobre la mesa y pues en esos aristas que podemos tocarlos. Indira. Independientemente que Karina N. sea inocente o culpable, cuando se viola el debido proceso, cuando no se respeta el Estado de Derecho, cuando se le declara culpable mediáticamente en un sistema de difusión de información automático, es como un atentado que lo que le comunica al ciudadano común es, si eso le hicieron a una funcionaria política, pues ¿qué me esperará a mí? Porque cuando alguien es senador y utiliza todo su poder para saltarse todas las trancas, sin haber entendido que puede solucionarlo de otra manera, quiere decir que está abusando de su poder. Yo también quiero aclarar que no importa el color del partido político, de hecho el senador no es morenista, es del Partido Verde, tengo entendido, pero que en el contexto del 8M, en el Día Internacional de la Mujer y sus derechos, ver esto con una mujer que además tiene hijos, que pasó por lo que pasó enfrente de sus hijitos, después ver al senador que le perdona la vida como cualquier narcisista, sí deja esta sensación como que además de comunicarnos que es un atentado contra los derechos de cualquier ciudadano, también nos están informando que las mujeres son más vulnerables a ese tipo de abuso de poder. Y las dos señales son graves para la libertad, para la democracia, para una contienda mucho más equilibrada y justa. Que el ciudadano tenga elementos para elegir conforme a sus pasiones, sus ideas, sus pensamientos, pero no en un zafarrancho de a ver quién tiene la razón, porque me parece que eso también pues nada más le toca a las instituciones de justicia determinarlo, pero que sin duda lo que nos muestra es cómo el sistema, para no ponerle nombres, colores y apellidos, cómo un sistema sigue jalando nomás para los poderosos, ensañándose con los ciudadanos, ensañándose con las mujeres. Y cómo es que eso limita nuestro acceso a la justicia. Porque mientras no podamos conocer con claridad exactamente qué es lo que sucede, pues podría pasar como el caso de Florence Cassés. Hasta hoy nadie sabe si es inocente o culpable y cada quien tendrá sus argumentos y sus lados, pero limitan nuestro acceso constitucional a la justicia y crea terror y miedo. Y eso es lo que debemos de señalar, lo que tenemos que reflexionar como sociedad, si estamos dispuestos a permitir que la elección de Nuevo León se convierta en señalamientos duros, con razón o sin razón, en encarcelamientos, en persecución política, hostigamiento y violencia. Yo sí creo que el llamado desde la sociedad civil es, señores de la política, pues siéntense tantito, calmen sus ansias y sus nervios. No hay necesidad de arreglar las cosas de esa manera. Yo pienso que los políticos de alto nivel, que ya casi no hay en este país, entienden cómo
cómo poder hacer consensos y acuerdos que no lastimen y ofendan mucho más a la ciudadanía, porque eso que le hacen a ella, en realidad pues también está teniendo un eco en una sociedad que está adolorida por el caso, y por eso se le puede revertir al senador, porque ya no es una ciudadanía que no esté tan informada de lo que sucede y tan sensible a este tipo de situaciones. Y que muchas veces también, para ir con Claudia y luego con Ania, pues la mujer, si es presunta culpable o presunta inocente, que no vamos a entrar a ese detalle, pero, por ejemplo, en casos de alrededor del mundo, ahorita que tocas el de Florence Cassés, por ejemplo, el de Ghislaine Maxwell, es la mujer la que está en la cárcel, y todos los que trabajaron junto con ella, que fueron hombres, la mayoría, ninguno está en la cárcel. Entonces, ahí también, cuando la mujer paga los platos rotos, digo, y no estoy diciendo que es inocente Ghislaine Maxwell, en su caso, estoy hablando de un caso mediático a nivel internacional, pero ninguno de los Epstein Files, en ese caso, ahorita que dijiste Florence Cassés, se me vino a la mente, la única que está en la cárcel del caso Epstein es Ghislaine Maxwell, la mujer. No hay ningún hombre que haya pisado la cárcel, que fue cómplice también en cuestión de ese caso mediático. Claudia. A mí me preocupan varias situaciones puntuales. Primero, que hay miles de casos con violencia en Nuevo León, y cómo es posible que tenga la atención de todos los medios y que obtenga todos los reflectores. Me lleva a cuestionarme el trato de las redes y el trato de los medios en priorizar esto, simplemente porque se trata de dos personas que tienen que ver con política. Segundo, este caso abre la realidad de los que vivimos la situación de decidir formar parte de la política en México. Desgraciadamente es un termómetro de lo que nos va a ofrecer la elección del 2027, de lo que personas son capaces de hacer. Ojo, sin poner a nadie de víctima ni de culpable. Me preocupa mucho que este caso debería estar basado en la verdad y en la reparación silenciosa. Y no lo es, y pasa como en muchos casos ya, en que las personas que estamos atrás de las redes y la misma prensa ya juzga antes de que la justicia llegue siquiera a tomar control. Eso es importante, que cuando juzgas antes. Ajá. Me preocupa y veo con mucha tristeza el tratamiento de los medios hacia Karina. Voy a quitar a la persona que conozco, sino a una mujer a la que se le violan todas las leyes y ponen su apellido, ponen su imagen, cuando eso es revictimizar a la persona, cuando además estaba en un tema que todavía no ha sido un tema juzgado. Si bien este tema tiene ya en tribunales desde hace año y medio, la única noticia, lo que hacen en juego los medios, es de este escándalo político en el que no deberíamos estar nosotros estar inmersos. Y otra cosa que también quiero puntualizar es el tema de los servicios médicos. Cualquier persona privada de la libertad en este país, sea prisión preventiva o ya sea un tema juzgado, tiene derecho a entrar a los servicios médicos. Karina solicita los servicios médicos y por un berrinche también político de parte del gobernador, Karina no tiene acceso a estos servicios médicos. ¿Qué? Desde el día que entró. ¿Cuándo fue eso? Desde el día que entró. O sea, porque ella tiene algo médicamente. Pidió, pues a una persona a la que la detienen frente a sus hijos, está vulnerada. Pensé que tenía alguna. Y que además está en este tema de careos con las personas que le están acusando, pues también le expone a un tema médico del que cualquiera estaríamos sintiéndonos vulnerables. Mandan traer una ambulancia de parte de la defensa de ella y por instrucción de allá arriba, porque pues también en sus revanchas políticas de cuando Karina fue naranja, mandan que la ambulancia se vaya. Al día de hoy Karina no ha estado dentro de un tema de servicios médicos y bueno, pues esto también violenta sus derechos. En cambio estoy viendo a un Waldo más humano diciendo que no quiere tener a su acusada, obviamente en la situación en la que está ahorita presente. Entonces, pues desgraciadamente esto ya lleva a la agenda política y no hace más que desvestir lo que muchas violencias, muchos de nosotros hemos vivido en diferentes tonos y en diferentes fuerzas. Sí, a niveles de amedrentamiento, ¿no? Así, o sea, a niveles de... Y como bien dice Indira con el tema también, pues tristemente, ¿no?
se habla nada más sobre Karina, pero no se está hablando también sobre las otras personas que también están detenidas, y una de ellas es un hombre. ¿Por qué nada más hacia la figura política? ¿Por qué nada más hacia, la mujer? Son otras 2 personas y uno de ellos es hombre, inclusive es abogado, es un conocedor de, pues supuestamente del tema del derecho, ¿no? Y bueno, por último punto, a mí algo que quisiera encargarles de tarea a los legisladores es que no se pueda detener a una persona cuando está acompañada de menores de edad. El daño psicológico que tienen tanto los hijos de Waldo Fernández, porque por supuesto, como hijo te tiene que doler familiares, y los amigos de Waldo, pues por supuesto que nos duele, como nos duele también a la familia de Karina. El daño psicológico que tienen esos niños de los 2 lados, ¿dónde está? Hay una línea que no debemos de cruzar, y siempre estar velando por las infancias. Totalmente de acuerdo, Ania. Bueno, pues yo creo que cada quien puede tener su punto de vista, sobre todo cuando se trata de 2 figuras públicas. Eso creo que es lo que se ha vuelto más atractivo para los medios de comunicación y para la opinión pública. Pero me parece que todos estamos de acuerdo en que si alguien comete un delito, sea hombre o mujer, debe enfrentar consecuencias con un debido proceso, con un proceso justo. Creo que tampoco podemos decir, o más bien creo que todos estamos de acuerdo en que en este país, si hay algo de lo que estamos cansados es de la justicia selectiva. O sea, yo creo que sí tendríamos que regresar al debate el tema de la presunción de inocencia versus la prisión preventiva. O sea, me parece que es un tema que tendríamos que volver a analizar muy profundamente. Se analizó en algún momento en la Cámara de Diputados justamente con el delito de extorsión, y pues obviamente ahí hubo un debate amplio porque pues deja abierto a muchas especulaciones. O sea, ¿hasta cuántos años puedes estar en prisión preventiva? O incluso al abuso de poder. No, el tema ahí, el debate ahí fue por el tema de justamente del delito de extorsión. Ya. O sea que te deja abierta la puerta que por abuso de poder pues te puedan acusar, o más bien con abuso o uso de influencias, ¿no? O sea, te puedan acusar de extorsión. Ojo, ese fue uno de los debates cuando se discutió la parte de la prisión preventiva. Y también se tocó, perdón que te interrumpa, por ejemplo, ahorita que tocó el tema de Florence Cassés, que por ejemplo un Israel Vallarta estuvo todos esos tiempos, ¿cuánto fue? 20 años en la cárcel o más, sin sentencia. Entonces, esa parte, digo, traigo a colación esa parte que tú dices, pero también, ¿cómo puedes estar en este país sin sentencia en la cárcel? Eso también está... No, y además, ¿cómo es que habiendo tantos temas o tantos asuntos pendientes en las fiscalías se vuelva tan relevante una pugna entre 2 figuras públicas, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que volver al centro del debate, el que la justicia no puede ser selectiva en este país, que la justicia no tiene por qué atender a unos sí y a otros no, que el que sea que cometa un delito tiene que enfrentar consecuencias, quien sea, pero obviamente con un debido proceso. Por eso en este país siempre hemos discutido y avanzado y generado reformas hacia el Poder Judicial, porque es lo que buscamos, que se respeten los derechos humanos de cualquier persona, que se respete el derecho a un proceso justo de cualquier persona. Si cometes un delito, tienes que enfrentar la ley y las consecuencias, pero por eso se supone que estamos en un país donde existe el Estado de Derecho. Las opiniones políticas o mediáticas, pues esas ya serán responsabilidad de cada quien. Yo creo que hoy tendríamos que estar hablando de otros temas más relevantes, o las fiscalías tendrían que estar destinando sus esfuerzos a temas que pues están ahí sin resolverse, ¿no? Carpetas y carpetas y carpetas que siguen ahí sin resolverse, y que todos pongamos atención también en eso. O sea, qué trabajo hacen nuestras fiscalías, cómo las vamos a fortalecer, cómo les ayudamos, quiénes deciden en las fiscalías, y pues eso, ¿no? O sea, respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos de quien sea. Ahora, la cuestión política, para concluir, digo, Karina tenía una carrera para el 2027. Ya tenía, digo en pasado, porque esta cuestión la estigmatiza. Si es presunta culpable o no, como decimos, es cuestión de justicia y a las áreas que les compete, pero aquí
es un mensaje también para decir, las mujeres fuertes que iban a contender a lo que fuera, ¿sí? A la alcaldía, a la gobernatura, lo que tú quieras, pues evidentemente pues sacan cartas en el juego político en donde es una guerra sucia también, o sea, en el sentido de sí huele de cierta forma a una guerra sucia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que antes y todavía en algunos lugares apedreaban a las mujeres que supuestamente cometían un delito? Ah, sí. Y de hecho de ahí sale la frase de Jesucristo, cuando dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, por una mujer. Lo grave es volver a esta situación en donde el hombre cree dominar por la fuerza. Y yo insisto, no quiere decir que las mujeres sean inocentes o culpables. Pueden ser tan violentas, tan corruptas, tan agresoras, tan criminales como un hombre. Esa es una verdad. Como también es verdad que el dominio de alguien que tiene un cargo tan importante como senador, que puede mover con un WhatsApp y una llamada todo ese sistema, en contra de una funcionaria, por decirlo así, de menor rango, dice mucho también. Habla de esta vulnerabilidad. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que hay muchas maneras de resolver conflictos, muchas maneras, no nada más por la vía de la piedra, porque tenemos que evolucionar, porque se trata de que tenemos que ser mejores en todo sentido. Si los políticos siguen tratándose como si fueran peor que animales, porque hasta eso los animales tienen códigos, tarde o temprano entre ellos se van a destruir. Pero esto sí tiene un impacto en la democracia, porque la gente está esperando esos perfiles, está esperando hacer selección por medio de quién puede ofrecer lo mejor, no de quién golpea mejor, violenta mejor, encarcela mejor, hace mejor la revancha, porque eso es un sistema dominado por la fuerza de los hombres. Así han hecho política, así han gobernado al mundo. Yo pienso que es un momento en donde, en todo el país, no nada más en Nuevo León, y no importa el color del partido político, ¿qué le puedes ofrecer a una ciudadanía? ¿Que eres el mejor político porque con tus hechos demuestras lo que eres? ¿O que eres el mejor golpeador de mujeres? Oye, Marce, y en la parte política a mí me llamó mucho la atención en su momento, y perdón que vuelva con este tema, pero pues es que me llama mucho la atención, cuando a la presidenta de la República le preguntaron sobre Cuauhtémoc Blanco, ella pues simplemente guardó silencio o incluso decía pues que se remitan a las pruebas. Cuando le preguntaron de este caso, ella dijo, pues incluso hay pruebas. Pero, o sea, ni siquiera había ocurrido la primera audiencia. Ese es un súper punto, Ania, ese es un súper punto. O sea, creo que a eso me refiero. Desde la mañanera se usó un instrumento. Insisto, como dice Indira, pues si eres culpable o inocente, pues tienes que enfrentar las consecuencias. Pero, ¿cómo sabía la presidenta, no? O sea, como en un caso sí sabe y en otro no. O sea, eso me llama mucho la atención. Esa es la parte de política que yo resaltaría, porque pues lo que suceda políticamente o electoralmente aquí en Nuevo León, pues eso lo van a decidir los ciudadanos. El Bronco fue gobernador, a pesar de que en plena campaña lo denunciaron de violencia intrafamiliar. O sea, creo que, digo, obviamente no lo estoy justificando, pero me parece que, pues, asumamos lo que nos toca desde el lugar donde estemos, incluidos los ciudadanos. Yo no tenía conocimiento de lo que decía ahorita Claudia, de que si la ambulancia, etcétera, no sé si eso haya salido en algún medio o cómo tenemos esa información. O sea, a lo que voy es, asumamos lo que nos toca y realmente, pues volvámonos responsables, ¿no? Incluso también desde la opinión que damos de cada tema, porque eso evidentemente trasciende, como trasciende cada opinión de la presidenta cada mañana en este país. Totalmente. Y creo que para irnos a la conclusión, creo que el neolonés, y lo dije también en el segmento de la semana pasada, el neolonés es exigente, o era exigente hasta hace unos años. El mexicano también, pero al parecer estamos adormilados.
adormilados en este juego político de ping pong, de los juegos del hambre, de tal, porque no debería ser esa plataforma, la plataforma para elegir al siguiente gobernador, a la siguiente gobernadora, al siguiente alcalde, a la siguiente alcaldesa, lo que ustedes quieran y manden. Debe de ser su plataforma de estrategia que trae, qué nos van a ofrecer, ¿verdad? Pero no esta guerra sucia en la que estamos inmiscuidos, en la que desde la mañanera se alienta, se da pie y batería a que se empiecen los juegos del hambre. Creo yo que, si empezamos a nombrar presuntos culpables, bueno, pues hay varios presuntos culpables en una lista de narcopolíticos que ni siquiera se han tocado en este país, ni se tocarán, porque a la fecha, ojalá, porque pues el presidente Trump ya empezó con que ahí vienen a militarizar con la cuestión de los cárteles, pero a la fecha ningún presunto culpable de los que está en esa lista de narcopolíticos se ha tocado ni con la punta del dedo. Tan es así que sigue habiendo fiestas, viajes, hoteles, yates y de todo. Entonces, esa parte de este país yo creo que sí nos compete analizar como ciudadanos, exigir y no enfrascarnos en las guerras sucias. Creo que ya estamos más allá del bien y el mal para quedarnos en unas guerras sucias del hambre, ¿no? Claudia, ¿ibas a decir algo? Una vez más, parte de la narrativa la controlan los hombres y también las mujeres machistas. Sale un Mike Flores a señalar a la fiscalía, sale también Mariana a señalar a la fiscalía, pues en plena campaña, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, porque, perdón, de Mike Flores depende el sistema penitenciario de este estado. Y a mí me ha tocado casos en los que a mujeres, por ser de San Pedro, de la Colonia del Valle, aunque se les haya sentenciado, las tienen en otra área para que no tengan que estar con el resto de las mujeres que están privadas de su libertad. ¿Cómo es posible que Mike Flores y Mariana salgan a criticar el trabajo de otro poder mientras no están haciendo el de ellos? El de ellos en el momento de ver cómo está el estado, por supuesto, mental de los pobres niños, de ambos lados, y cómo es posible que se tenga que batallar para que una visitadora de derechos humanos pueda entrar tan solo un par de minutos, además acompañada de un coronel hombre, cuando esto no pasó ni siquiera con Santoy. Sabemos de estos datos gracias a esa visitadora de derechos humanos que acudió al llamado, pues, de lo que debe ser, de los derechos humanos dentro de Karina. Ahora, la segunda parte que a mí, o sea, sí quiero aquí llevarte un poco la contraria, Marcela, y sé que te vas a sumar a esto. Te voy a llevar la contraria, Marcela, en este punto. Los neoloneses ya no somos exigentes. ¿Qué somos? Los neoloneses llevan 2 años eligiendo en la boleta el espectáculo. Ya lo pagamos con el Bronco y lo estamos pagando el día de hoy con Samuel García y todo el espectáculo y las mentiras y los fraudes y la corrupción y el show que tiene este gobierno. Ojalá este caso nos prenda los reflectores para dejar de ser la parte atrás de las redes en que participemos. Sí, entre más golpes, entre más sangre, entre más humillen, entre más indigno sea este proceso. Sí, aquí no es la casa de los famosos, team no sé qué, team tal. Y empezamos con la tarea más urgente que tenemos en Nuevo León, que es dignificar la política, para que todas las personas que tengamos interés de participar en ella, desde la boleta hasta como candidatos, podamos estar en un espacio en el que podamos ofertarles desde una manera realmente que construya una oferta política que saque adelante a este estado. Por favor, en eso sí estoy de acuerdo contigo, para que en otras no, en otras no. Pero no, o sea, lo que dices tú, Claudia, y lo ha dicho Indira y lo ha dicho Ania, o sea, y ustedes que son neolonesas, de verdad, líderes en esta comunidad, creo que debemos de seguir alzando la voz, hablando de estos temas, que a veces ya no se quieren hablar porque de verdad es que, no sé, hay muchos aristas. Bueno, esos aristas son los que tenemos que poner sobre la mesa para que los ciudadanos vean, iba a decir una palabra que igual no se puede decir a cuadro, pero para que vean el mugrero, el panorama completo de lo que es hoy una cuestión electoral en uno de los estados que antes era la joya de México, una de las joyas de México, y ahora resulta que estamos sumergidos en un show, como bien lo dices, en donde se prefiere salir como el Titanic
en esta foto que salieron a decir que el metro ahí viene en cuestiones de que ya va a quedar y Nomás etcétera que por el el Titanic mundial. terminó en tragedia, ¿eh? Bueno, Aguas. bueno. Pues ya estamos. Dios Bueno, mío. por eso, Sacándolo. o sea, el punto aquí es, olvidémonos de ese tipo de política, porque no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y hablando del Titanic, justo ahora es cuando sale Mariana recreando con Samuel la pose La del foto, Titanic pues por eso en el digo, metro. por eso estoy diciendo eso, porque vi esa foto y yo no daba crédito, decía yo, bueno, es que ¿a qué estamos jugando? Y ¿verdad? queriendo comprar la marcha feminista de Nuevo León para que Mariana saliera abrigada, ¿no? Mandando a las maestras de este estado, pasando lana y apoyos a diversos colectivos para que Mariana, que nunca ha sido feminista y que nunca le interesó ser aliada porque tuvo tiempo de construcción. Yo le di al principio del sexenio el beneficio de la duda, inclusive varias nos les acercamos para tratar de que fuera nuestra aliada y no logramos nunca esa construcción. Y ella ha sido omisa y además no solo omisa, ha participado en varias otros temas importantes en los que no tendrían ni que tener cabida, pero no en el tema del apoyo a las mujeres de Nuevo León. Y eso lo decimos aquí de frente y claro. Mariana no es feminista, Mariana no es nuestra aliada y Mariana no ve por los derechos y los intereses de la agenda feminista en Nuevo León. Conclusión, Ania. Pues yo creo que ahorita que hablaban de la participación ciudadana, yo creo que Nuevo León ha sido ejemplo en nuestro país de participación ciudadana y este es un gran momento, viene el año electoral próximamente, es un gran momento para reivindicar el ejemplo que ha sido Nuevo León en cuanto a la participación ciudadana, que la ciudadanía se involucre más y que exijan cada día más para que justamente se pueda dignificar la política. Indira. Se están matando entre ellos, entre los políticos. Y véanlo por el lado hasta pragmático, porque se van a exterminar entre ustedes. Y la sociedad al 4:5 en el 2027 no les va a creer. Que los neoloneses vuelvan a la raíz, y esa raíz es al despertar de cómo éramos exigentes en la política.